Muy bien, vamos a iniciar con este tema que creo que es oportuno poderlo abordar, no solo por el análisis del contexto de lo que puede pasar y otros temas que estaremos tratando, sino también por la confusión y la desinformación que se ha manejado relacionado a este tema. Y precisamente cuando se daba a conocer, pues rápido se encendieron incluso las plataformas digitales en esa preocupación de quienes tenían un proceso pendiente para la solicitud, están en la espera de esa cita en visas de turismo, de negocios. Creo que aquí lo importante y con lo que quiero iniciar, Fernando, es aclarar cuál es este tipo de visa para el cual se ha dado esta suspensión en la emisión y todo el proceso en las visas de inmigrantes para quedar claros en lo que está sucediendo y cuál es la medida entonces que se ha tomado por parte de las autoridades estadounidenses. Quiero iniciar con esto, por favor. Claro, bueno, lo más importante es que efectivamente fue un momento complicado porque al leer lo que acababa de publicar, sobre todo el gobierno de Estados Unidos en función de la suspensión de esos trámites migratorios y por supuesto el trámite de las visas que estaban ya en camino en ese procedimiento administrativo, pues naturalmente cualquiera se alarma. Lo que sucedió fue que dentro de los 75 países a los cuales Estados Unidos les suspendió ese trámite administrativo está Guatemala, y la pregunta pues, que nos hacemos todos es ¿por qué? El esquema de la decisión de Estados Unidos al final viene a recaer en ese concepto que siempre hemos hablado, que es la soberanía. La soberanía de Estados Unidos le permite hacer lo que quiera. Claro. Y justamente este fue el ejemplo. Tú bien lo comentabas, que el por qué se da esta decisión, simple y sencillamente porque así es como analizan que es una mejor solución para la problemática que están viviendo internamente en ese país con la cantidad exorbitante de migrantes que están llegando de forma irregular. Entonces, como bien lo dice Santi, hay que aclarar el punto y que al final, en este instante y a este momento, pues naturalmente ya se sabe permanentemente que son las visas de turismo, las de negocios, las de tránsito y las de trabajadores temporales las que están exentas de esta suspensión. Es decir, no aplica la medida. No aplica esa suspensión. Esa suspensión se dirige a esa visa que estaba ya en un trámite incluso iniciado para pedir o un asilo o una residencia en Estados Unidos. Se toma la decisión de suspenderse y por supuesto ellos analizarán caso por caso para determinar si realmente sigue o no sigue con algún beneficio alguno de los migrantes guatemaltecos que ya estaban en territorio estadounidense solicitando este apoyo. Sin embargo, para usted, amigo y amiga televidente, que va a ir a la embajada porque ya tiene una cita programada y está renovando su visa de turismo, que es la visa B1 o puede ser la B2, no hay ningún inconveniente. Usted va, le van a hacer la misma entrevista de siempre y por supuesto la determinación si realmente se la dan o no a uno es una decisión del cónsul en ese momento. La figura de esa persona que lo atiende a uno atrás de esa ventanilla es cónsul, su figura es la de un cónsul. Y entonces esa visa de turismo, esa visa de trabajo que usted estaba solicitando, una visa incluso para ir a estudiar, todo eso sigue sin ningún inconveniente, no le aplica esta suspensión que fue anunciada por el gobierno de Estados Unidos. Son esas solicitudes para tener una residencia permanente que lo que se ha hablado entonces se le ha informado de la suspensión en cuanto a los trámites, a las solicitudes nuevas incluso que se puedan recibir y un análisis mayor, un análisis minucioso de las solicitudes que ya estaban en trámite, que se va a estar realizando, claro, pero con las nuevas, una espera porque ellos incluso van a analizar qué es lo que ahora van a solicitar, como actualizar, ¿no? Según las necesidades que tengan también, quiénes sí pueden aplicar y cuáles serán esos aspectos nuevos, las políticas que van a tener en cuanto a este tipo de visa que es para residencia permanente. Aclarando este punto, aquí incluso hay comentarios de que, bueno, ¿y qué va a hacer al final Cancillería? Realmente, como bien lo apuntaba Fernando Pereira, es una decisión que Estados Unidos puede tomar libremente, claro, sin consultar, sin preguntar,
ni nada, sin siquiera notificar, mira, vamos a hacer esto, simplemente dan a conocer lo que ellos ya dentro de las políticas que tienen, pues bueno, han decidido y los países únicamente se tienen que acoplar, ¿no? Como parte de esa soberanía. ¿Cuál va a ser el rol que pueden tomar las autoridades, especialmente la Cancillería? Ellos han informado que están en la espera de conocer esas disposiciones y ver de qué forma también apoyan a los guatemaltecos a través de los consulados también, pero pues únicamente queda esperar qué es lo que decía Estados Unidos en cuanto a este proceso. ¿Qué más se puede hacer al final? Mira, en primer lugar, entender lo complicado que esto es para Guatemala, Claro. porque del bloque centroamericano, únicamente Guatemala y Nicaragua son los dos países que tuvieron esta suspensión. El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá no tuvieron ningún tipo de problemática con esta suspensión de visas para esa residencia permanente que buscan, pues obviamente todos los migrantes de habla hispana. ¿Por qué se da esta situación? Es que esa es la pregunta que está en el aire y que al final de cuentas nadie aquí en Guatemala puede tener la respuesta en este momento. Esa soberanía sobre la cual actuó el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, con la instrucción y la orden ejecutiva de Donald Trump y el secretario general Marco Rubio, naturalmente afecta a Guatemala y a Nicaragua por situaciones políticas que a Estados Unidos hasta este momento no le gustan de estos dos países. Hay que entenderlo así. Aquí no es el hecho de por qué realmente Guatemala no tiene ya más este beneficio y los otros países del bloque centroamericano sí. Si Guatemala ha sido un país que se ha alineado a todo el esquema de trabajo de Estados Unidos para evitar la migración irregular, se ha hecho todo lo que dentro de la negociación bilateral entre ambos países se ha solicitado por parte de Estados Unidos para que el narcotráfico, para que ese tema de ser un país de paso de tanto estupefaciente que busca llegar a ese mercado estadounidense, Guatemala ha hecho todo lo que Estados Unidos ha solicitado. La pregunta sigue entonces permanentemente en el ambiente y ¿por qué entonces le suspenden a ese guatemalteco que ya había iniciado ese trámite para tener con esa visa, pues naturalmente un producto final que es el esperado por todos, que es la residencia en ese país? Hasta este momento, entonces, ningún guatemalteco va a tener ese beneficio. Y como tú bien indicas, Cancillería, por supuesto, ha tenido su comunicación oficial, pero aclarar este punto, ni siquiera el canciller lo sabe. Es más, si tú ahorita tuvieras el espacio para entrevistar al presidente de la República, la respuesta es, aún estamos a la espera de conocer realmente cuáles fueron los parámetros utilizados para tomar una decisión tan radical en contra de los guatemaltecos, porque somos un país que, como vuelvo y repito, hemos estado trabajando como un socio permanentemente activo que ha dicho sí a todo lo que Estados Unidos solicita en función de los beneficios que repercuten para Estados Unidos en los temas que le afectan y que obviamente Guatemala no es que los haga porque quiere, sino simple y sencillamente el hecho de ser un país cuya posición geográfica obliga a todo lo que va hacia Estados Unidos pasar por acá. Hemos tratado dentro de las posibilidades que tenemos y por supuesto con los recursos obtenidos por parte de Estados Unidos hacer lo que hasta hace un par de días Estados Unidos nos indicaba y nos solicitaba. Sin embargo, estamos con un gran signo de interrogación ahorita todos y a la espera de que realmente haya una posición oficial del por qué se dio esto y si realmente no tiene marcha atrás, porque eso es lo que lesiona estas relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos desde la perspectiva de este análisis que hacemos, porque realmente es una realidad. De que nos afecta y enormemente. ¿Tú crees, Fernando, que cuando se daba a conocer, y te voy a colocar este ejemplo para hacer una símil de lo que está sucediendo, cuando se dio a conocer la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que recordemos Guatemala estaba también con imposición de porcentajes de esos aranceles, luego se dio esa comunicación, buscar precisamente eliminar o reducir los aranceles. De forma diplomática se tuvo mucho ese acercamiento al final para poder tener una medida que pudiera ayudar a la economía, especialmente entonces con este tema.
se decidió entonces por parte de Estados Unidos eliminar los aranceles y dejar pues unos porcentajes para ciertos productos o ciertas áreas, y pues se logró, ¿no?, esa mediación. ¿Puede existir una posibilidad como esta con el tema de las visas de inmigrantes para residencia permanente, que Guatemala pueda, luego de que ya se tenga claro cuál es la nueva disposición y cuál es la política que tendrá Estados Unidos, para tratar de mediar ante esta situación y a lo mejor pues buscar una medida más favorecedora o menos complicada para los migrantes guatemaltecos ante este tipo de solicitud? ¿Crees tú que podría caber la posibilidad diplomática de que esto pudiera cambiarse? Mira, tú bien has utilizado el concepto, para eso está la diplomacia y para ello tenemos a los funcionarios especializados en Cancillería para realizar este trabajo. Hasta que no tengamos una notificación oficial como Estado de Guatemala, de por qué se cambiaron esas regulaciones y cuáles van a ser las nuevas, pues no podemos entrar a generar un ven, sentémonos, negociemos, porque no sabemos aún cuál fue el motivo principal que empujó a Estados Unidos a incluirnos en esa lista de 75 países, que cuando usted la lee son países de Medio Oriente, son países africanos que realmente uno pues tiene la visual de más o menos entender por el historial sociopolítico del por qué ¿Cuál suspender. es el mensaje detrás? A nivel de Sudamérica, pues también tienes Colombia, tienes Brasil, realmente tienes estos espacios de países que pues hasta el momento no tienen una notificación oficial. Esperaremos a tenerla y en ese momento creo empezarán esas mesas de diálogo para ver si, como tú bien lo indicaste, es posible que se revoque esta medida y por supuesto continuar los guatemaltecos con ese trámite para lograr su residencia permanente. Así que bueno, estaremos siempre al tanto de cuáles son las nuevas noticias sobre este tema para seguirle informando y por supuesto ir analizándolo aquí en